¿Qué tal amigos de Valora Radio? Soy Jaime Velázquez y les agradezco infinitamente que me estén acompañando en este programa de hoy, Soldados de Dios. De verdad, muchísimas gracias por estarme acompañando el día de hoy. Hoy tenemos un tema muy especial, un tema muy importante porque estamos en Cuaresma, obviamente, y necesitamos hablar de los temas propios de la Cuaresma. Pero me quiero adelantar un poquito y hablar sobre la resurrección, lo que realmente significa la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es un tema, extremadamente complejo, amplio, que necesita muchísima reflexión, pero quiero hacer un programa sencillo de una manera que podamos entender lo que implica para nosotros, para nuestra fe, para nuestra iglesia, la resurrección del Señor, pero también darle sentido a que todo lo que creemos y profesamos el día de hoy tiene su origen en ese evento magnífico que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de entrar en tema, recordarles que estamos transmitiendo en vivo por la señal de Valora Radio en su página de Facebook. Estamos transmitiendo en vivo. Aquí tengo ya el celular listo para recibir todos y cada uno de sus comentarios, sus preguntas, lo que ustedes gusten. Estamos aquí listos ya para poderlos atender como se merecen y poder estar al pendiente de todos sus comentarios. Aquí ya estoy listo para eso. También recordarles que pueden sintonizarnos a través de la señal de TuneIn en la estación de radio que valora. Y también estamos en www.valoraradio.org. También nos pueden encontrar ahí y escucharnos en vivo. Y en la página de YouTube también podrán ver más adelante la retransmisión de todos estos programas para que se inscriban y reciban las notificaciones de todos y cada uno de los programas que se emiten aquí en Valora Radio. Bueno, entrando en tema, vamos a hablar sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros como creyentes, a 2000 años de separación de este evento, pues debemos estar preparados para abordar este gran misterio de la resurrección. Hay muchos, voy a ponerlo así, vamos a hablarlo así, hay muchos problemas, vamos a llamarlo. Muchos problemas con respecto a verificar o no poder verificar la resurrección del Señor. Ojo, no estoy diciendo que no haya resucitado, claro que no, sabemos que sí. Pero cuando nosotros queremos aplicar una gran cantidad de ciencia, vamos a ponerlo así, ciencia arqueológica o ciencia aplicada como la arqueología y cosas de esas para tratar de verificar que efectivamente sucedió la resurrección del Señor, es un poco complicado. Lo que realmente tenemos nosotros como fuente de esta creencia es el testimonio de los testigos. Y obviamente que eso tiene un gran peso. Los evangelios mismos que narran la resurrección del Señor son evidencia histórica, sí, así como lo oyen. Muchas personas creen que porque está en la Biblia pierde valor histórico. No, esto es un error por completo. El hecho de que este evento esté narrado en las Sagradas Escrituras tiene un valor histórico. Son un testimonio antiguo, válido, para poder dar testimonio de que la resurrección fue verdadera, que efectivamente ocurrió este gran evento. Y también podemos entender que todas las Sagradas Escrituras, todo este impulso que tuvo la iglesia en los primeros siglos, surgen de este evento. San Pablo lo decía claramente: nuestra fe no tendría sentido, vana sería nuestra fe si el Señor no hubiera resucitado. Por el hecho de que ha resucitado, es por el hecho de que la iglesia existe, de que la iglesia ha prevalecido, de que la iglesia salió al mundo a anunciar este gran evento. Y es gracias a este suceso que los apóstoles comprendieron todo lo que el Señor Jesucristo les había estado enseñando durante 3 años. Vamos a tratar de hacer este pequeño análisis. Los apóstoles, como ustedes bien lo saben, no eran personas cultas, no eran personas estudiadas, no eran expertos, no eran grandes pensadores de la época, no, eran pescadores, eran recolectores de impuestos, es decir, era gente común, que al momento de recibir todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, pues obviamente había muchísimas dudas. Ellos sabían que era el Mesías, que era el Hijo de Dios, pero no entendían todo lo que sucedía, todo lo que Él les decía. Veían los milagros y podían comprender entonces que Jesús verdaderamente era alguien especial, llamémoslo así.
Pero cuando lo ven morir en la cruz, pues obviamente ellos se asustaron, huyeron, estaban tristes, porque el maestro se había muerto, lo habían matado en la cruz. Pero al verlo resucitado, toma un impulso especial todas las enseñanzas que Jesucristo les había dado. Pudieron comprender lo que el Señor les estaba enseñando. Pudieron comprender la parábola de destruir el templo y reconstruirlo en 3 días. Comprendieron eso de que el Hijo del Hombre va a resucitar de entre los muertos. Empezaron a entender todo este mensaje. Y se dieron cuenta que efectivamente, con toda certeza, Jesucristo es verdadero Dios. Es verdaderamente el Mesías, el Salvador. Por eso es que decimos que los evangelios, las cartas de Pablo, las cartas de los apóstoles, toda esta información que tenemos en las Sagradas Escrituras proviene de los testimonios de la Pascua de los apóstoles. ¿Qué quiero decir con esto? Toda la narrativa de los evangelios están iluminadas por el suceso de la resurrección. Y para ellos significó muchísimo, porque entonces pudieron, redactar esos evangelios y hacer todo el anuncio del evangelio sustentados en este evento. Ya no solo en fe, sino ya también en la certeza de que efectivamente Jesucristo era Dios. Ellos experimentaron 2 grandes eventos, no nomás solo la resurrección, que fue el primero, el encuentro con el Cristo resucitado. Pero el segundo gran evento que ellos vivieron fue la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés, que también irrumpe en sus vidas de una manera muy, muy especial. Con estos 2 grandes eventos, resurrección y Pentecostés, los apóstoles comprendieron todo el significado de la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Pero vamos a hacer un poquito de historia. ¿Por qué era tan complicado para los judíos entender esto de la resurrección? Muy sencillo. La idea, la enseñanza de que los muertos van a resucitar al final de los tiempos es una idea relativamente reciente. Si pensamos en el judaísmo como tal, el surgimiento del pueblo de Israel y todo eso, estamos hablando de 15 siglos antes de Cristo, más o menos. Por lo tanto, durante todo este proceso, el pueblo judío fue creciendo y desarrollando su fe, su doctrina, sus creencias, su liturgia, todo esto. Muy bien. Pero la idea de la resurrección surge apenas en el siglo II antes de Cristo. Es decir, durante todo este proceso cronológico del pueblo judío, y es hasta el siglo II antes de Cristo, cuando ellos empiezan a considerar y a entender estas profecías de la resurrección de los muertos que venía dada por los profetas anteriores. ¿Sí? Por lo tanto, los judíos ya estaban empezando, llamarlo así, a tratar este tema doctrinal sobre lo que significaba la resurrección del pueblo y lo que significaba el surgimiento de una tierra nueva. Eran ideas especiales, eran ideas que necesitaban mucho desarrollo doctrinal por parte del pueblo judío. Y en eso irrumpe en la historia de nuestro Señor Jesús y empieza a hablar de la resurrección, que era un tema complicado, era un tema indiscutido incluso entre los mismos judíos, porque no todas las ramas del judaísmo creían en la resurrección. Los saduceos no creían en ella. Entonces se da un fuerte conflicto entre estas escuelas rabínicas que estaban vigentes en Israel y la irrupción de Cristo hablando precisamente de la resurrección de los muertos. Fue un tema complejo. Y después de los eventos, los apóstoles se dieron cuenta que en Jesucristo se realiza y se cumple lo que los judíos ya estaban esperando, quiere decir la resurrección y la existencia de un mundo nuevo. Incluso lo podemos leer en la carta de San Pablo a los Colosenses, el capítulo 1, versículo 18, que dice que el primogénito de los que triunfan sobre la muerte es Jesús con su resurrección. Hay un mundo nuevo, una tierra nueva, una resurrección de los muertos ya verificada, testificada en la figura de Cristo. Problema, ahí va otro problema. El pueblo judío conceptualizaba la tierra nueva con una tierra de poder. El pueblo judío, recordemos que estaba bajo el dominio de los romanos. Entonces, muchas de las interpretaciones que ellos hacían con respecto a la resurrección y al Mesías era alguien que los iba a liberar del yugo romano, que iba a establecerse como un rey de Israel, como tal. Esa era la conceptualización que ellos tenían de tierra nueva. Los cristianos no nacimos como iglesia con esa idea. Nosotros entendimos perfectamente
que la nueva tierra, por decirlo así, es la vivencia de la gracia salvífica de Cristo que se hace presente en nuestros corazones y nos manda al mundo a construir el reinado del amor que tiene su culmen en el último día, con el regreso de nuestro Señor Jesús. Los cristianos entendieron perfectamente que esta nueva tierra, este nuevo mundo estaba naciendo y empezando junto con la iglesia. Con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la venida del Espíritu Santo, la vivencia de la gracia sacramental, nace una nueva tierra. Una nueva tierra que debe de estar marcada por el amor. El otro evento, que es la venida del Espíritu Santo, tuvo diferentes conceptualizaciones tanto en los judíos como en los cristianos. Obviamente los judíos no conocían el concepto de la Santísima Trinidad, no. Ellos solo pensaban en Dios como una sola persona, ¿no? Como un solo ser. Bueno. Entonces ellos hablaban de la venida del Espíritu de Dios, o que Dios en espíritu va a hacerse presente con ellos. Y ellos pensaban que en la antigüedad todos los judíos tenían, en la época de los patriarcas, todos los judíos gozaban de esta presencia del Espíritu Santo. Bueno, hoy le llamamos Espíritu Santo, ellos le llamaban el Espíritu de Dios, o sea, una participación especial de Dios en ellos. Saliendo de Egipto, con la salida de Moisés y del pueblo judío de Egipto, y entrando ya en el desierto, el pueblo judío comete el terrible acto de la idolatría cuando fabrican este cordero de oro y le empiezan a adorar y hacer todos estos errores, esta infidelidad a Dios. Entonces, después de ese evento, los judíos empezaron a creer que el Espíritu de Dios se limitaba solo a ciertas personas, solo a ciertos profetas, solo a ciertos sacerdotes, pero ya no a todo el pueblo de Dios. Con el transcurso de los tiempos y con lo que ellos llamaban con el desorden dentro de la fe judía, con la caída de Israel por parte de los sirios y todo este problema, el pueblo judío empezó a creer que ya no estaba el Espíritu de Dios con ellos, ¿no? Que fueron llevados a Babilonia, fueron nuevamente esclavizados, etcétera, etcétera. Entonces habían perdido por completo la presencia de Dios en su pueblo. Por lo tanto, ellos estaban anhelando la venida del Espíritu de Dios nuevamente al pueblo de Israel. Que esto es muy importante, ¿no? Porque ellos estaban esperando entonces un Mesías Salvador y la venida del Espíritu de Dios. Estos dos conceptos ya existían con la llegada de Cristo. Por eso es que Cristo, Él se presentaba como que yo soy, aquel que están esperando. Las profecías de los profetas se cumplen en mí. Eso es lo que Jesucristo les decía, y obviamente los judíos pues, no entendían esto. Muchos de ellos no lo entendían, y aunque muchos seguían a Jesús, no lo entendían del todo, ¿no? Incluso, para los judíos cantaban mucho el Salmo 74, que dice que ya no hay signos ni profetas. Nadie sabe hasta cuándo regresará el Señor con nosotros. Por eso, cuando San Pedro, después de Pentecostés, sale a anunciar a Jesucristo, lo dice con toda claridad que las profecías del profeta Joel, de Joel 3:15, se habían cumplido en Jesucristo y se habían cumplido en ellos. Aquí un dato importante. La venida del Espíritu Santo, así como lo esperaba el pueblo judío, ellos lo esperaban para todo el pueblo, sucede con los apóstoles. No con todo el pueblo, sucede con los apóstoles. Ellos reciben el Espíritu Santo y por eso reciben la fuerza para salir al mundo a anunciar el Evangelio. Este es un evento maravilloso, porque lo que Jesús cumplía con su resurrección, también lo cumplía enviando al Espíritu Santo al nuevo pueblo de Dios, la iglesia. Con estos conceptos, fíjense los conceptos que ya tenían los apóstoles en ese momento, comprendieron todo, lo recordaron todo y se lanzaron al mundo a anunciar a un Jesucristo muerto y resucitado. Y que el poder del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, estaba en la iglesia. Y que si tú querías participar del Espíritu de Dios, tenías que acudir a la iglesia. No me lo estoy inventando, lo podemos leer en el libro de los Hechos. Cuando van con Pedro le dicen, oye, fulano pueblo recibió a Dios, pero no han recibido al Espíritu Santo. Entonces fueron Pedro y Juan a ese pueblo a llevarles el Espíritu Santo.
¿Qué es el Espíritu Santo entendido en términos muy generales, muy generales? Se habla de la gracia sacramental, de la presencia de la iglesia que testifica que ellos que están ahí creen en el verdadero Dios. Y entonces se recibe el Espíritu Santo. Hoy lo tenemos de manera sacramental en el sacramento de la confirmación, donde es por la imposición de manos del obispo que el Espíritu Santo viene, desciende sobre nosotros y nos regala estos magníficos 7 dones. ¿Se entiende? Nace la iglesia con la resurrección de Cristo y la venida del Espíritu Santo. Bueno, vamos a aprovechar para mandar un saludo rápido a Verónica Maldonado. Verónica, te mando un abrazote. Gracias por estarnos acompañando. Gracias de verdad por hacerte presente aquí con nosotros. El evento de ver a Jesús después de la muerte obviamente fue una experiencia excepcional para los discípulos. A lo largo de la historia muchas personas han querido, ¿cómo se puede decir? Mitificar esto, convertirlo en un mito. Y no es un mito, es un evento real, sucedió en la historia. Por lo tanto, podemos decir con toda claridad que no fue una imaginación de los apóstoles, porque no solo ellos lo vio mucha gente, no nomás los apóstoles. Muchas personas vieron a Cristo resucitado, muchas. Las mujeres que fueron al sepulcro, los apóstoles, los 2 discípulos que iban camino a Emaús, mucha gente lo vio en Jerusalén. Entonces, sabemos perfectamente que esto es un evento real. Y también sabemos que no fue una reanimación. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Vámonos, por ejemplo, al milagro de Lázaro. El amigo de Jesús que muere, Jesús va hasta 3 días después, llega ahí y resucita a Lázaro. Esa no es una resurrección definitiva, es una reanimación, le regresa la vida. Pero Lázaro eventualmente al tiempo volvió a morir, volvió a experimentar la muerte. La resurrección que nos promete nuestro Señor Jesucristo ya no tendrá muerte. Es para siempre, es eterna, ya no cambia, ya no volveremos a morir, vamos a resucitar nuevamente. ¿Y por qué es importante aclarar esto? Porque los apóstoles no querían creer. Ellos estaban encerrados, asustados ahí en el cenáculo, cuando Jesucristo estaba sepultado en el sepulcro, y los apóstoles estaban asustados. Nos van a matar, nos van a corretear, nos van a sancionar, tenían miedo. No podían creer que iba a ocurrir este evento. Jesucristo se los dijo muchas veces, pero ellos no podían creerlo. Entonces, cuando llegan las mujeres y les dicen, el sepulcro está vacío, Jesucristo ha resucitado, nos los dijo un ángel, nadie creía. Tan es así que Pedro y Juan salieron corriendo al sepulcro a verificarlo, porque tenían dudas. El mismo Tomás, cuando le dijeron, hemos visto al Señor, él decía, no les creo. Hasta que no meto mi dedo en las llagas y meto mi mano en su costado, creeré. ¿Recuerdan todo eso? Por eso es que para nosotros tienen un gran valor histórico los evangelios, porque están realizados desde la narrativa pascual de los apóstoles, desde la certeza del evento ocurrido de la resurrección. Desde ahí surge todo esto. Vi a Cristo resucitado, por lo tanto todo lo que me dijo, todo lo que hizo, todo lo que me ha prometido es verdadero. Y por eso me atrevo a salir al mundo, a enfrentarme al mundo, a anunciar a este Jesucristo, no importa que me cueste la muerte. ¿Se entiende? Todo lo que nosotros hemos recibido de los apóstoles viene enmarcado en este evento magnífico de la resurrección. Por eso es muy importante para nosotros vivir la resurrección, porque toda nuestra fe se sustenta en esto, en este Cristo resucitado, que se presenta como un ser viviente, no solo reanimado, sino que verdaderamente vive en sí mismo, tiene la vida en él mismo. Y es el mismo Jesús, sí, pero hay un cambio en él, obviamente, la glorificación de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces los discípulos ahora sí salen al mundo a confesar quién es Jesús. Por eso podemos también entender ahora, después de todo este análisis de que los apóstoles no creían, sí creían, tenían dudas, no entendían, ya vieron a Jesús, etcétera, etcétera, ya tienen una certeza. Una certeza que San Pablo así lo narra, ¿no? Nos dice la fe es la certeza de lo que no se ve. Pero habla de certeza, fe y certeza parecieran parecer 2 palabras contradictorias. Fe no es lo mismo que certeza, en nuestro caso sí, porque mi fe está sustentada en la certeza de los apóstoles de los eventos ocurridos, en el testimonio. Por eso es que yo confieso a Jesucristo resucitado, porque tengo la certeza
del evento ocurrido en el siglo I de viva voz de los apóstoles. Nosotros también necesitamos entonces una nueva inteligencia, una nueva perspectiva para poder abordar los misterios de Dios. Eso es la presencia del Espíritu Santo. Lo necesitamos para poder abordar el misterio de la resurrección de Cristo y de todo su evangelio. Por eso es que es tan importante el sacramento de la confirmación. Recibimos 7 dones magníficos que nos da el Espíritu Santo, que nos preparan para poder introducirnos y profundizar en los eventos salvíficos del Señor. Si no tenemos al Espíritu Santo, si no tenemos su gracia, va a ser muy difícil que nosotros podamos agarrar la Biblia y empezarla a leer y tratar de entender todo. Va a ser muy complicado, de verdad, créanme, es complicadísimo. Necesitamos estas herramientas que nos da el Espíritu Santo, necesitamos la dirección del magisterio de la Iglesia, necesitamos comprender que la vivencia misma de la Iglesia a lo largo de 2000 años no es más que una forma de dar testimonio de Jesucristo. Y entonces podemos ahora sí decir, Jesucristo es verdadero Dios, que ha muerto por mí y que al resucitar me ha abierto las puertas para mi propia vida, para yo poder vivir en Él eternamente. Eso es lo que significa la resurrección. Por eso es que nosotros los cristianos confesamos nuestra fe diciendo que Jesucristo es verdadero hombre, verdadero Dios, que murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día, subió a los cielos y fundó una iglesia. Obviamente que nuestra confesión de fe no se debe delimitar a recitar el credo, o no se debe solo reducir a enunciar fórmulas dogmáticas de la fe. No, nuestra fe es el conjunto de todo, y todo este conjunto es una persona, es Jesús. ¿Sí? Por eso es que nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos introducirnos y profundizar en estos grandes misterios. Te mando un saludo, Rogelio Bárcenas. Gracias por estarnos acompañando. Gracias de verdad. Dice saludos y bendiciones desde San Diego, California. Gracias, Rogelio, por estarnos acompañando el día de hoy. Te mando un abrazote. Gracias por hacerte presente con nosotros. Bueno, entonces, si nosotros analizamos esto dentro de nuestra vida personal, dentro de la vida de la iglesia, incluso dentro de la vida del mundo mismo, comprenderemos que la historia misma de la humanidad se parte en el antes de Jesús y después de Jesús, ¿sí? Y eso es tan importante, tuvo tanto impacto en el mundo, que las mismas Sagradas Escrituras establecen como un acontecimiento objetivo, no imaginario, sino objetivo, a Jesucristo como dueño de la vida, que está más allá de la muerte y que ha sido capaz de volver de entre los muertos para dar testimonio de lo que nos había anunciado. Es el momento clave de la historia, en el cual el ser humano se da cuenta de que tenemos efectivamente una redención dada. ¿Qué significa esto? Que gracias a estas acciones de nuestro Señor es que yo puedo aspirar a la salvación. No por mis propias fuerzas, no por mis méritos, no por mi fe ni mis obras, no, por Él. Porque Él al unirse, se une a mí, al unirse conmigo, me ayuda a hacer cosas buenas y meritorias a los ojos de Dios porque las hago en unión con Cristo. Y es entonces que tienen valor. No por mí mismo, sino por la acción de Cristo en mí. Es que yo tengo acceso, por decirlo así, al Padre. Tengo acceso a la salvación. Tengo acceso a los sacramentos, a la gracia, a la vida. Con estos eventos, obviamente, la Iglesia se da cuenta de que la misión encomendada por nuestro Señor de ir a todo el mundo, a todas las naciones y anunciar el Evangelio, va integrado a la acción de distribución de la gracia. ¿Por qué lo digo? Nuestro Señor Dios no solo los mandó a enseñar, los mandó a bautizar. Son dos cosas, enséñenles y bautícenlos. Con esto nos está dando la gran instrucción y la gran obligación de la Iglesia, que es la de dar la palabra de Dios, obviamente, el anuncio, el Evangelio, pero también dar los medios necesarios para que esas personas que dicen sí a Dios
tengan el acceso a Dios a través de los sacramentos. Usted ya los conoce, los sacramentos: el bautismo, la confesión, la comunión, la confirmación, la unción de los enfermos, el sacerdocio, el matrimonio. Son estos elementos íntegros de la acción de la iglesia por los cuales nosotros podemos entrar a vivir la gracia de Dios, a estar en la verdadera comunión con Dios. Y entonces nosotros somos partícipes de la vida eterna de Dios. Y si yo soy partícipe de la vida eterna de Dios, por lo tanto, mi ser va a recibir la dicha de la resurrección, porque estoy viviendo con aquel que es la vida, que es Cristo. La vida no se pierde en mí con la muerte corporal. Mi alma prevalece en el tiempo, claro que sí, pero el alma sin cuerpo está incompleta. Necesita el alma y el cuerpo necesita el alma. Es decir, se necesitan mutuamente, porque mi ser, yo, Jaime, tú, eres íntegra como persona en la realidad cuerpo y alma. Y eso lo vas a recuperar en la resurrección. Por eso entonces, la resurrección tiene que ser analizada desde 3 puntos de vista complementarios pero diferentes, ¿sí? El primero es el aspecto soteriológico. ¿Qué significa eso, Jaime? Muy sencillo. Sí, el aspecto soteriológico significa el aspecto de la resurrección con respecto a la salvación de los hombres. A eso se refiere, ¿sí? Entonces, los apóstoles, al encontrarse con Cristo resucitado, y como todos los primeros cristianos, entendieron que Jesucristo abre la puerta y el camino para la salvación. ¿Recuerdan que Jesucristo dijo eso? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Recuerdan eso? El que no pasa a través de mí no tendrás vida eterna. Todo ese tipo de cosas es por eso. Porque de una manera analógica se dice que Jesucristo abre las puertas del cielo. Nos permite a nosotros los hombres que habíamos caído en el pecado original y en los pecados cometidos, que habíamos perdido la comunión con Dios, podemos recuperarla a través de los sacramentos, a través de la acción de nuestro Señor Dios en su iglesia. Nos libera nuestro Señor Dios de la ley. No significa que no respetemos leyes, claro que hay leyes, hay que respetarlas, claro, pero nos libera del peso de una ley arcaica e injusta que existía en aquel tiempo. Recordemos que los judíos pensaban que se iban a salvar por el simple cumplimiento de la ley. Y la ley obviamente dice: no hagas esto, no hagas aquello, no hagas esto, no esto, no esto, no esto. Entonces ellos decían: pues yo no hago nada de eso. Entonces quiere decir que ya soy justo y soy salvo. Pero Jesucristo les dice: no se trata nada más de cumplir con una ley. Se trata de vivir el amor como yo los he amado. ¿Recuerdan eso? Cuando le dijo a los apóstoles: dejo un mandamiento nuevo. Amen a Dios sobre todas las cosas y ámense los unos a los otros como yo los he amado. Eso está en el Evangelio de Juan. Nos libera de la ley para ahora sí vivir la plenitud de nuestra existencia en el amor. San Agustín decía: ama y haz lo que quieras. Claro, porque el que ama de verdad, lo que significa verdaderamente el amor, puede hacer cualquier cosa, porque jamás va a hacer nada malo si lo que está haciendo lo está haciendo desde un amor genuino. Eso es lo que es el nuevo mandamiento. Ahora Jesús nos dice: no se trata solo de cumplir con una ley. Por eso decía San Pablo: no te vas a salvar por las obras de la ley, te vas a salvar por la vivencia del amor. Porque al final de cuentas lo único que va a perdurar en el cielo es el amor. Ni siquiera la fe ni la esperanza, esas desaparecen cuando tú llegas al cielo. Solo queda el amor, la caridad. Ese es el nuevo mandamiento, y eso es lo que significa la parte soteriológica de la resurrección. Que nosotros, a través de la vivencia del amor de Dios y hacer esa vivencia parte de nuestra propia existencia, es que tenemos acceso a la vida eterna. Nos libera de la muerte, ojo, no de la muerte física, sino de la muerte espiritual. Porque la vida permanece en Dios y encontraremos en la resurrección la plenitud de la vida eterna ofrecida por Cristo. Hay que aclarar esto: hay 2 muertes. La muerte física, que todos la vamos a experimentar, ¿sí? Vamos a morir. El día de mañana vamos a morir todos, cada uno de nosotros. Vamos a experimentar la muerte física, la separación del cuerpo y del alma, sí. Pero es muy importante que jamás experimentemos la muerte espiritual. ¿Qué significa muerte espiritual? Significa la condenación eterna.
La muerte en la carne es inminente para todos, pero la muerte espiritual es para aquellos que no quieren estar con Dios, para aquellos que rechazan la gracia divina y aspiran o desean la condenación eterna. Ese es el primer aspecto, ¿no? La parte soteriológica. Bien. La segunda parte es la parte teológica. ¿Qué significa esto? Que el evento de la resurrección nos muestra que Jesús es Dios. Porque solo aquel que tiene el poder sobre la vida y la muerte puede vencer a la muerte, obviamente. Por lo tanto, al ver a Jesucristo resucitado y darse cuenta que es Él, no es otra persona, no es una imaginación, no, sino se dieron cuenta que es Él. ¿Por qué? Porque se le presenta con todas las llagas de los clavos y la lanza. Se presenta con los signos de su sacrificio. ¿Por qué? Porque es el Cordero Eterno, está en eterno sacrificio por los hombres. Bueno, los apóstoles comprendieron que Jesús es el Señor de la vida. Es verdaderamente el que da la vida. Cuando Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, lo creyeron, porque lo vieron vivo. Jesús cumple lo anunciado, no solo en Él, sino hacia ti. Sabemos que Él es fiel a su palabra. Sabemos que ama incondicionalmente, que es un Dios que nos ama, porque no solo murió en la cruz por nosotros, sino que nos ha perdonado los pecados. Perdonó a los que lo estaban crucificando, perdonó al ladrón que tenía a un lado, perdonó a todos. A todo aquel que se acerca, obviamente pide perdón, claro que sí. Si tú no pides perdón, no te van a perdonar los pecados, hay que ser muy claros, ¿no? Para eso están los apóstoles y los obispos y los sacerdotes. A quien ustedes les perdonen los pecados, les serán perdonados. A quien no se los perdone, les serán retenidos, ¿no? Claramente Él lo dice. Es decir, el amor y el perdón de Dios está disponible para todos los hombres que de buena fe, de corazón contrito, se presenten ante el sacerdote y le digan, he pecado. ¿Se entienden? Bien. Al ver a Jesús vivo, comprendieron entonces que la promesa cumplida en Cristo y que Él nos había prometido a nosotros es verdadera. Por lo tanto, mi esperanza en la resurrección existe, porque he visto que la resurrección es un acto divino realizado por aquel que me ama y que es fiel a su palabra. Me ama, me prometió que lo va a cumplir y como es Dios, sé que lo va a cumplir. Por eso por eso decimos que la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Se entiende? Porque lo hemos visto cumplirse en Él y por eso lo espero yo también en mí. Esa es la parte teológica de la resurrección. Pero hay una tercera, que es la parte cristológica. Es decir, vamos a quitarle un poquito lo de Dios y vamos a ver un poquito más sobre Cristo. Comprendieron que Jesús, siendo Dios, pero también era un verdadero hombre. Comprendieron que Jesucristo vivió la muerte, vivió el dolor, derramó sangre. Era verdaderamente hombre en todo el sentido de la palabra. Por eso es que nosotros podemos ahora de mejor manera comprender la figura de Jesús. Y podemos decir que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿Sí? Podemos entender todos estos conceptos. Y ojo, esto duró hasta el siglo IV y V en discusiones muy fuertes sobre lo que significaba el ser de Jesucristo, la persona de Cristo, ¿no? Siendo así, entonces la parte cristológica nos enseña, primero que nada, que su mensaje es verdadero. Segundo, que todos sus actos tenían un significado especial. Es decir, no solo hizo milagros por hacer milagros, no. Cuando Él perdonaba pecados es porque efectivamente estaba perdonando pecados. Cuando Él santificó el pan y el vino, verdaderamente lo estaba santificando. ¿Me explico? Nos estamos dando cuenta entonces que todas sus acciones eran una catequesis litúrgica para la iglesia. Nos hace imitadores, no solo de su ejemplo de su amor, sino también imitadores de su labor sacerdotal. Todo lo que nuestro Señor hizo y dijo son parte integral de la revelación que tienen que hacerse vida en la iglesia. ¿Se entiende? Por eso le digo a los apóstoles, hagan esto en memoria mía. Porque sabía perfectamente que su sacrificio tenía que hacerse presente en el tiempo. Porque ese sacrificio que Él hizo en el tiempo que permanece en la eternidad, tiene que ser actualizado para todos los hombres de todas las generaciones. Sus ejemplos, su estilo de vida, todo es para imitarse. Y obviamente,
si resucitó de la muerte, yo puedo estar seguro, perdón, que su promesa de regresar es verdadera, porque él prometió que regresaría para salvar a todos, para llevarse a todos al cielo, a todos los que quisieran irse al cielo, obviamente, ¿no? También implica que él tenía autoridad y que eso significa que nosotros debemos de someter nuestra obediencia a las palabras del Señor, de que sus mandatos son verdaderos y que deben de cumplirse. Vaya, lo voy a decir de esta manera, no está sometida a tu opinión ni a la mía, si quiero o no creer en lo que dijo Jesucristo. O yo sí le creo cuando dijo esto, pero no le creo cuando dijo esto otro. Ejemplo, muy sencillo. Yo creo que Jesucristo es mi Señor y Salvador, perfecto, pero yo no le creo a Jesucristo cuando le dijo a Pedro que sobre esa piedra iba a edificar su iglesia. Yo no le creo a Cristo cuando Él dijo que mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. No le quiero creer a Cristo cuando dijo a los apóstoles, hagan esto en memoria mía. No le creo a Jesucristo cuando le dijo a los apóstoles, a quien ustedes les perdonen los pecados, les serán perdonados. Eso no se puede hacer. No se puede. Es un sí o es un no, pero no es una tibieza espiritual. Lo sabemos perfectamente. La tibieza espiritual los vomita Dios, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que estoy queriendo decir con esto? Que nuestro Señor Dios nos ha mostrado que es Dios verdaderamente y que nos ha dejado unos mandatos especiales que cumplir. Nos han dejado cosas por hacer. Nos ha dado una estructura. Nos dejó una iglesia, nos dejó los sacramentos, nos dejó los evangelios, nos dejó la debida obediencia, nos dejó el ejemplo para seguirle. Es decir, todo lo que nuestro Señor Dios le ha dejado a la iglesia es obligatorio. No es si quieres. No es si quieres. O estás con Cristo o no estás con Cristo. Punto. Y no puedes decir que estás con Cristo si rechazas su iglesia, rechazas sus sacramentos, rechazas sus autoridades, rechazas la estructura que Él estableció, rechazas todo lo que Él ha dejado. Tú no puedes hacerte un evangelio a la medida. No se puede. Hay que ser fieles con Él. Seguir sus palabras tal cual nos las ha dejado. Seguir su iglesia tal cual nos las ha dejado. Ser fieles a este evento magnífico de la resurrección, porque en ese evento yo certifico que Jesús es Dios y que le debo de total obediencia. Total. No parcial, no si quieres. Es una obligación por justicia seguir a Dios verdadero que nos ha mostrado en la historia que es verdaderamente Dios. Bien. La resurrección de todos los hombres. Ese es el segundo paso, vamos a llamarlo así. Sí, nuestro Señor Dios nos prometió que todos vamos a resucitar. Todos. Todos, 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 todos. ¿Sí? Desde el primer cavernícola, desde Adán y Eva, hasta el último, todos vamos a resucitar. Entonces, ¿cómo va a ser esta resurrección? Primero que nada va a ser permanente, o sea, ya no vas a volver a morir. ¿Se entiende? Vas a resucitar y ya. Va a ser una resurrección gloriosa porque va a contar con la presencia gloriosa de Cristo. Va a ser inmediata. Va a ser inmediata. Espontánea. Nadie sabe cuándo. Nadie sabe. Si alguien viene y te dice la resurrección o el final de los tiempos va a ocurrir el 4 de mayo de 1937, no es cierto. De verdad, no es cierto. No le creas. Nadie sabe. Y se agarran a investigar la Biblia, y le suman años, y le quitan semanas, y las semanas las convierten en décadas, y sacan una fecha. ¿Sí? Hay varias sectas por ahí que lo han hecho en la historia, y pues obviamente nunca le han atinado. Bueno, no sabemos cuándo va a ser, no lo sabemos. No importa cuántos números saques, cuántos cálculos hagas con la Biblia, con eso, no lo sabemos. Nuestro Señor Jesucristo no transmitió esa información a los apóstoles, no la tenemos, no sabemos. Puede ser ahorita en los próximos 5 segundos. Puede ser dentro de 5,000 años, no lo sabemos. Si es que, si alguien te dice, yo sé cuándo va a ser el final de los tiempos, miente, es un mentiroso, aléjate de ahí. Y por último, la resurrección también va a ser universal. Todos, buenos y malos, todos vamos a resucitar. ¿Sí? Es decir, se va a volver a dar la unión del cuerpo y del alma en nuestra propia identidad.
Vaya, yo no voy a resucitar con otro cuerpo, no voy a resucitar con otra identidad. Hoy soy Jaime y cuando resucita voy a ser Pedro. No, claro que no, yo voy a seguir siendo Jaime siempre, siempre. Mi identidad no va a cambiar nunca. Sí, no importa cómo me autoperciba, aprovechando el raite, no. Vas a resucitar con tu verdadera identidad, auténtico, tú, ¿sí? Los buenos, obviamente, para experimentar en cuerpo y alma la salvación de Dios y disfrutar de la nueva tierra, del nuevo universo, de la nueva creación, vamos a llamarlo así. Y los malos también van a resucitar, pero para vivir esa eternidad en la condenación. Sí, los que están en el infierno, porque hay gente en el infierno, también van a resucitar y van a experimentar su infierno en cuerpo y alma. Sí. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido recuperarle a todo el ser humano su integridad natural, que es cuerpo y alma. ¿Se entiende? Bien. Esta resurrección, algo muy importante, es que no es una continuación de la vida actual, sino que va a ser una nueva creación. Y voy a tratar de explicarlo de esta manera. Ok. Actualmente, todo el mundo, el universo, toda la creación está adecuada para la vivencia del ser humano en la condición de pecador. ¿Se entiende? El mundo, la tierra, el universo, todo funciona de manera que el hombre puede mantenerse vivo comiendo, haciendo esto, investigando, haciéndose ropa. Es decir, toda la creación está condicionada para que el ser humano pueda vivir su realidad corpórea en la caída. Así se llama. Bueno. Con la resurrección, toda la creación se va a adecuar ahora a un nuevo ser humano que ya no depende de su existencia del cuerpo, sino que ahora depende del alma. Es decir, ahorita nuestra alma aprende y nuestra alma crece y se desarrolla en función del cuerpo, porque es a través del cuerpo, a través de los ojos, de los oídos, de la nariz, de la boca, del tacto, de la experimentación, es como el alma obtiene conocimiento. Nosotros nutrimos al alma a través de las acciones físicas. Nuestro cuerpo alimenta al alma. Con la resurrección va a ser al revés. Ahora va a ser nuestro cuerpo el que va a estar supeditado a la realidad de la espiritual del alma. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo, cuando resucitó, podía atravesar paredes o se les aparecía de repente ahí en medio del cenáculo. ¿Por qué? Porque su cuerpo ya no estaba sujeto a las fuerzas o a los límites de la física y de la materia, sino que ahora el cuerpo está dominado por la realidad espiritual del alma. ¿Se entiende? Así va a ser la resurrección. Por lo tanto, toda la creación ahora se acondiciona a la realidad espiritual del ser humano. ¿Sí? Vamos a tener cuerpo, sí, pero este cuerpo va a depender ahora del alma. ¿Sí? Va a estar hecho a la forma del alma. Bueno, y obviamente, como les dije, esta resurrección para nosotros va a ser con nuestro auténtico yo. Lo voy a decir de esta manera: cuando yo resucite, las personas van a poder identificarme y decir, mira, ahí está Jaime, ya resucitó Jaime. ¿Me explico? Voy a ser yo. Sí, así, con fellito, como usted, no importa. Así voy a resucitar. Voy a resucitar con mi propia identidad. ¿Sí? No voy a ser otro. Voy a ser yo. En la plenitud de mi ser, yo. ¿Ok? Eso es muy, muy, muy importante. Pues bien, para ir cerrando algunos comentarios sobre lo que implica la resurrección y sobre todo para evitar caer en ciertos problemas. Primero, para que no caigan, porque hay muchas corrientes por ahí, muchas ideologías que hablan de la resurrección, pero no lo hacen correctamente. Entonces les voy a dar unas pequeñas pautas para que no caigan en estos errores. Por ejemplo, la resurrección no niega ni minimiza la tragedia de la muerte física. Es verdad, la muerte corporal es una tragedia. Por lo tanto, debemos de tomar la muerte como parte muy seria de nuestra existencia. Porque es el momento en el cual nosotros le decimos adiós, sí quiero estar contigo, mi Señor. ¿Se entiende? No minimicemos la muerte humana pensando en la resurrección. No, hay que darle la importancia de vida al evento de la muerte, que es cuando nos presentamos al juicio divino. Segundo, evitar la dicotomía cuerpo y alma. ¿Qué significa eso? Eviten todas aquellas ideologías que dicen que el cuerpo y el alma son enemigos, que el alma está encerrada en la cárcel del cuerpo y que necesita liberarse. No, esas son patrañas. No.
El alma no está hecha para estar separada del cuerpo. Esa es nuestra naturaleza original. ¿Se entiende? Y nuestro cuerpo no está hecho para estar sin la presencia viva del alma. ¿Qué le pasa a nuestro cuerpo cuando ya no tiene el alma? Se pudre. Completamente se pudre. ¿Sí? Eso es lo que es importante. Somos cuerpo y alma y son importantísimos ambos. ¿Por qué? Porque son parte integral de mi ser. El evento de la resurrección jamás debe ser considerado para poner en contra la existencia del cuerpo y del alma. No, al contrario, la resurrección reafirma la integridad humana como cuerpo y alma. Otro punto importante, en el alma, después de la muerte, en el alma se mantiene nuestro ser. No se aniquila ni se confunde. No se aniquila ni se confunde. Importantísimo esto. ¿Por qué? Porque muchas teorías, ideologías religiosas o pseudo-religiosas dicen de que cuando tú mueres el alma busca ver dónde se reencarna. Pues son tonterías, ¿no? Porque entonces pierdes tu identidad. Las personas que dicen, yo en mi vida pasada fui el rey de Inglaterra. Mentira. No, eso no es cierto. Eso no es verdad. Las almas no transmutan en el tiempo. No. Cuando alguien muere se presenta en alma ante Dios para recibir su juicio. Y el momento del día final, esa sentencia prevalece en la resurrección. ¿Se entiende? Entonces mucho, mucho cuidado. Jamás adoptemos alguna idea que ponga en entredicho que el alma es destruida, aniquilada o confundida. ¿Sí? Mucho, mucho cuidado con eso. Otro punto importante, la resurrección no es una analogía. No es una forma bonita de hablar de que al final de los tiempos todos vamos a ser muy felices. No. Es una resurrección real. ¿Los muertos se van a levantar de sus tumbas? Sí. Sí. Yo espero que ese día a lo mejor le doy un codazo a Napoleón Bonaparte, no sé. O a alguien. ¿Por qué? Porque va a ser un evento real. Las personas van a resucitar con su propia identidad. Porque esa es la promesa dada por Cristo a toda la humanidad. A toda la naturaleza humana. A restituir esta composición cuerpo y alma que es propia de su naturaleza. Ok, unos van a resucitar para el cielo, otros van a resucitar para el infierno. Ok, pero va a ser una resurrección real. ¿Sí? No es alegórico, no es mito, no es una forma bonita de pensar en una vida futura. No, es una resurrección real. Vaya, vas a salir de la tumba algún día. ¿Sí? Y obviamente comprender que la resurrección es un acto divino. No hay nada que tú puedas hacer para, llamarlo así, merecer la resurrección. No. Todo esto que es la vida es un don divino, es un regalo de Dios. La resurrección es un regalo de Dios que se ha cumplido en la persona de Jesucristo y que nos lo transfiere a todos nosotros por los méritos de su resurrección. Por lo tanto, comprender que esta maravilla de la resurrección es un acto divino que corresponde única y exclusivamente a la jurisdicción de Dios. Y por último, confirmar que nuestra fe se sustenta en el testimonio pascual de la iglesia primitiva. Y eso nos hace comprender que la iglesia es el instrumento amado y deseado por Dios para darnos el mensaje de Cristo y transmitirnos sus gracias a través de la acción litúrgica y sacramental. Espero que te haya gustado este programa. No me queda más que despedirme, agradeciéndote que nos hayas acompañado el día de hoy. Y pues me despido y no lo olvidemos nunca. Viva Cristo Rey, viva María Santísima, Virgen de Guadalupe. Hasta la próxima. Valora Radio presenta un programa especial para ti. Una estación.